Carmel, California, finales de los 70. Mientras el sol se pone en el Pacífico y los surfistas cogen las últimas olas, un hombre corre tranquilamente por la playa. Nadie le presta atención, aunque ya es una de las mayores estrellas de cine del mundo. Con una trayectoria que empezó en los años 50 y se ha prolongado durante 70 años en la historia del cine, Clint Eastwood ha encarnado a lo largo de los años un gran abanico de personajes de culto que abarcan todos los géneros y que lo han convertido en un auténtico mito. De actor de televisión a cínico cowboy de los spaghetti western, del ceñudo inspector Harry al respetado cineasta. De héroe popular a estrella despreciada por las élites. De icono del cine norteamericano al anciano ansioso por trabajar. Una leyenda que parece haberse impreso en ese rostro, marcado desde muy joven por esas arrugas singulares que le dan ese famoso rictus tan característico en él. Hoy en día es para todos un rostro inmemorial que parece tallado en piedra. Es como si hubiera estado siempre ahí, como si hubiese atravesado la historia de Estados Unidos, al igual que se cruza un país del que será la última leyenda. Son todos huérfanos y nos los han traído este año. Este creemos que fue abandonado porque es muy pequeño para su edad. Está empezando a salirle la cuerna. Comen cereales y leche. Antes les dábamos biberón, pero ahora ya comen solos. El hogar de Clint Eastwood se ubica en una península rocosa y aislada del Pacífico, en la que vive con su hija Allison de 3 años, su hijo Kyle de 8 y la mujer con la que se casó hace 25 años, Maggie. Es muy celoso de su vida privada y no le gusta que grabemos su casa, pues Eastwood es un hombre muy rico. Se calcula que puede ganar hasta $10 millones por cada película que decide hacer. Aunque mostraba esa imagen de estrella tranquila que vive al aire libre rodeada de ciervos en su mansión de Carmel, en 1977, cuando la BBC le hizo este especial, Clint Eastwood no había olvidado de dónde venía. El camino había sido largo y accidentado. Clinton Eastwood nació en San Francisco unos meses después del crack del 29, y toda su infancia estuvo marcada por esa gran crisis. Su familia tuvo que mudarse repetidamente en función de los trabajos esporádicos del padre. Yo crecí durante la Gran Depresión de este país y, bueno, nunca vi a mi padre con un empleo específico. No me criaron con esa idea de que de mayor tenía que ser médico o farmacéutico o lo que sea, y de que tenía que trabajar duro para ello. Los Eastwood recorrieron California a lo largo y ancho durante los 30 y Clint recuerda bien el pequeño remolque en el que cargaban sus pertenencias cada vez que se ponían rumbo a una nueva aventura. Fue una época que marcó mucho su imaginación y cuyo rastro podemos encontrar en su filmografía. Para su película El aventurero de medianoche, sobre un conmovedor cantante de country que recorre las carreteras durante la Gran Depresión, se sumergió en los álbumes de fotos de su propia familia para inspirarse en la ropa y el ambiente de la época. Here's our route, Hoss. We just skirt right around Roscoe and head straight on out to Enid. Enid? Ain't we going through Tallapoosa? Long way out of the way. Don't worry, Mr. Wagonaire. We'll make it to Tulsa, all right. You wake me up, Hoss, when we get to Enid.
Y la carretera, la famosa carretera estadounidense que ha inspirado a tantos escritores y cineastas, esa tira de asfalto que atraviesa los paisajes infinitos de Norteamérica, también tendría una importancia considerable en muchas de sus películas como actor y como director. En Estados Unidos, desde la conquista del oeste, la historia también era una cuestión de geografía y la carretera era el tiempo, algo que Eastwood comprendió desde pequeño. Out there, that's the future. And back there, well, that's the past. If life's moving too slow, you want to project yourself into the future, just step on the gas right here. See? And if you want to slow her down, well, hell, you just step on the brake here, and you slow her down. This is the present, Philip. Enjoy it while it lasts. La Norteamérica de Eastwood no es un lugar donde uno se asienta, sino un lugar que recorrer sin descanso. If I knew the way, I'd go back home. But the countryside has changed so much, I'd surely end up lost. Durante su odisea californiana y antes de establecerse definitivamente en Oakland a finales de los años 30, solo un mueble siguió a los Eastwood de ciudad en ciudad. El viejo piano familiar con el que Clint aprendió a tocar a los 8 años, como él mismo contaría mucho más tarde en el famoso programa Inside the Actors Studio, en el que habló más que nunca sobre aquella época. ¿Era el piano de la abuela? Sí, era el piano de la abuela Andy, aún sigue aquí. ¿Ah, sí? Sigue aquí, sí. El piano, no la abuela Andy. Ya. ¿Y cómo aprendió a tocar el piano? De oído, escuchando discos. Después llegó la moda del bebop a mediados de los 40 Ah, sí. y me enamoré de aquello. Usó la palabra amor y no de casualidad. El jazz sería el primer gran amor de su vida y jamás lo abandonaría. En esa época, la bahía de San Francisco estaba llena de clubs donde tocaban los mejores músicos. Eastwood tuvo una revelación. No solo le encantaba su música, sino que le fascinaba la actitud de los músicos de jazz. Esa genialidad absoluta. Pero hubo uno que le marcó más que los demás. Charlie Parker, al que descubrió a los 16 años. Aquel dios del saxofón al que todo el mundo conocía como Bird. Su pasión por el jazz era tan fuerte que llegó a considerar la música como una posible profesión. Iba a un club nocturno en Oakland a tocar. Bueno, no era un club nocturno, era un bar, pero servían pizza, así que podía comerme una pizza y a veces hasta beberme una cerveza. ¿Qué edad tenía entonces? Unos 15 años. El otro gran descubrimiento para un joven que había crecido en los años 40 fue, por supuesto, el cine, que estaba en plena edad de oro. Los dos héroes americanos que le marcaron fueron Gary Cooper, con su gran altura e impasibilidad, en El Sargento York. Y el otro fue James Cagney, al que descubrió en Al Rojo Vivo de Raúl Walsh. Nada que ver entre el larguirucho hombre del oeste y el pequeño y nervioso neoyorquino. Pero Cagney tenía una energía y una inmediatez que atrajeron al joven Clint. Y lo que más le impactó y le gustó de él era que no se sentía obligado a dar la imagen de buen tipo. How you doing, Parker? Stuffy in here. I need some air. Oh, stuffy, huh? I'll give it a little air. Ya instalado en Los Ángeles por sus estudios, el joven Eastwood decidió probar suerte en Hollywood, yendo a algunas audiciones, y en 1954 consiguió un pequeño papel en los estudios Universal. Por $75 a la semana, se unió a la fábrica de jóvenes estrellas. La segunda película que hice se llamaba Tarántula.
Yo hacía el papel del piloto que aparece y bombardea a esa enorme araña al final. Estaba entusiasmado cuando leía el guión porque me apasionaba hacer cualquier cosa. Pero llevaba gafas, una máscara y un casco, así que podría haber sido cualquiera el que se sentara ahí y pusiera la voz. All right, men. Fire 2 rockets on this first pass. Dump them all. Los papeles pequeños se sucedían monótonos y repetitivos. Era un tipo grande de 1,93 metros que destacaba en todo momento por su gran estatura, el eterno chico del fondo que se esforzaba por encontrar su lugar. Camp here. They need a rest. They need a rest. Johnny Willis could lay down and sleep for a week. It's a good spot here. That's a good cover. En aquella época solían querer a tipos que se parecieran a las estrellas que ya tenían, pero yo no me parecía a nadie que estuviera en plantilla, por decirlo de alguna manera. Así que al final me despidieron pensando que no iría a ninguna parte. Pero la salvación y la gloria no vendrían del cine sino de la televisión, que a finales de los 50 empezaba a ser cada vez más importante en la vida estadounidense. And here it is. The greatest advance in television since color television itself. So beautiful, it enhances any decor. Los programas familiares ocupaban un lugar de honor, y entre ellos las series del oeste, que tenían el don de reunir a grandes y pequeños ante la pequeña pantalla. Y esos programas necesitaban a chicos altos, delgados y con mucha energía para interpretar los papeles de cowboys. Chicos como Clint Eastwood. On a trail drive, each and every man has his chore. The man who holds the whole caboodle together is the trail boss. There's one man in the outfit who's got no chores of his own. Got to be ready and willing to take over anyone else's. Yeah, that's me, ramrod of this outfit, Rowdy Yates. Justo cuando estaba a punto de abandonar su carrera, le ofrecieron un papel recurrente en Cuero Crudo, lo que le permitiría perfeccionar sus dotes interpretativas a lo largo de los 200 episodios que se rodaron semana tras semana. Aunque ese papel le valió el título de vaquero más guapo del mundo para las espectadoras, él pronto lo llamaría el tonto de las llanuras. Say I do. Oh, I do. La serie duró más de 7 años, lo que daba mucho tiempo para aburrirse, pero el joven actor aprovechaba las largas jornadas de rodaje para observar a los equipos mientras trabajaban y almacenar el saber hacer de los artesanos, de los veteranos del antiguo Hollywood que solían terminar sus carreras en la televisión. Cada semana venían directores nuevos a dirigir algún capítulo, así que podías descubrir lo que te gustaba y lo que no de las técnicas de cada uno de ellos. Y al final un día pensé, ¿y si lo intentara yo también? Cuero Crudo fue realmente su escuela de cine y fue allí cuando nació su deseo de dirigir. Pero no era el momento. Antes tenía que hacerse un nombre, con un personaje que no lo tenía. The man with no name. Danger fits him like a tight black glove. He is perhaps the most dangerous man who ever lived. Estaba trabajando en Cuero Crudo e íbamos a hacer una pausa. Mi agente de Los Ángeles me llamó a la oficina de William Morris y me preguntó si me gustaría ir a Europa y hacer una coproducción italo-alemana-española, una adaptación de una película japonesa que iban a rodar en España. Y yo le dije, no especialmente. Pero me gustó y me pareció que tal vez un enfoque europeo podría darle al western un nuevo sabor, porque sentía que estaba algo estancado en aquel momento. It's the crazy idea you're laughing at him. Now, if you apologize like I know you're going to, I might convince him that you really didn't mean it.
This man with no name is played by Clint Eastwood. He's going to trigger a whole new style in adventure. James Coburn. Yo quería a James Coburn, pero era muy caro. Y el cine italiano era demasiado pobre. Conseguimos a Clint por $15.000. Coburn quería 25.000. Pero no le vi un personaje definido en cuero crudo. Solo vi un físico. Y lo que más me sorprendió de Clint fue su manera indolente de moverse. La verdad es que me recordaba mucho a un gato. Get 3 coffins ready. Cuando voló a España para rodar un western con Sergio Leone, el actor aún no sabía que le seguiría una trilogía que se convertiría en un clásico en la historia del cine. Desde el principio, participó activamente en la construcción de este personaje cínico salido de la nada, empezando por su indumentaria, para el que se trajo consigo las botas, el cinturón y los revólveres de cuero crudo. ¿De dónde sacó el vestuario? Lo llevé yo, era mío. ¿Y esos puros pequeños? Los compré en Beverly Hills. ¿En Beverly Hills? Sí, sí. Son puros de Beverly Hills. Tenían unos llamados Virginia, eran largos y con una cabeza muy grande. Así que los compré y los corté en 3 trozos. Hice una caja entera y me duraron toda la película. El director italiano y el actor de televisión acabarían por completo con las convenciones del popular género estadounidense, y Eastwood aprovecharía para romper definitivamente con su insustancial personaje de cuero crudo. El personaje no era tan sobrio en el guión, pero para mí, cuanto más se metía en las escenas y más hablaba, más perdía su misterio y su fuerza. Así que redujimos mucho su texto, y Sergio Leone estuvo de acuerdo en hacerlo un poco más especial. Así no se sabe quién es. No se sabe que es el héroe hasta al menos la mitad de la película. Ese viaje a Italia le abrió por fin las puertas a papeles protagonistas en Hollywood. Y cuando le ofrecieron el personaje de un policía malhumorado llamado Harry Callahan, Eastwood exigió que Don Siegel fuera el director. Los dos habían trabajado ya juntos, y Eastwood admiraba especialmente el saber hacer de Siegel. Observándole, aprendió la eficacia y el sentido de la economía heredados del cine de serie B, tanto en la forma de contar la historia como en la de mantener el presupuesto. Tras su mentor, Sergio Leone, Don Siegel fue su padre cinematográfico. En total harían 5 películas juntos. Pero con Harry el Sucio, dieron vida a un personaje icónico que llevó a Eastwood a otra dimensión. ¡Stop! Sin separarse de su arma, filmada con una focal larga para exagerar sus dimensiones, Harry llevaría esa desproporcionada pistola en otras 4 películas tras este gran éxito de 1971. Una extensión viril de su silueta que definía aún más la figura cinematográfica de Eastwood y que le impregnaba de una masculinidad particular que solo le pertenecía a él. You are cold, bold Callahan with his great big 44. Every other cop in this city is satisfied with a 38 or 357. What do you have to carry that cannon for? So I hit what I aim at, that's why. 357 is a good weapon, but I've seen 38s careen off windshields. No good in a city like this. I see. So it's for the penetration. Does everything have a sexual connotation with you? Este héroe cambió el género policíaco y nació ante los ojos de la siguiente generación, que evidentemente no se perdió nada de esta reconfiguración. Entre ellos el futuro actor y gobernador republicano de California, Arnold Schwarzenegger. Obviamente, cuando ves a tu ídolo hacer una película como Harry el Sucio y convertirse en un referente del cine de acción,
Y además hacerlo con ese estilo, con esa manera de interpretarlo, con esas características y esas frases tan memorables. Me dije a mí mismo, eso es lo que quiero hacer. Well, a naked man is chasing a woman through an alley with a butcher knife and a heart on. I figure he isn't out collecting for the Red Cross. Who's we, sucker? Smith, Wesson, and me. Opinions are like assholes. Everybody has one. Go ahead. Make my day. Eastwood renovó la imagen del policía como hizo con el cowboy, aportándole esa despreocupación que pasaría a la historia. Habla muy bajo. Nunca grita como suelen hacer los actores cuando interpretan a policías. Está comiéndose un bocadillo o una hamburguesa. Saca su arma y hace su trabajo. Estaba comiéndose una hamburguesa. Estaba comiéndose una hamburguesa y disparando contra los criminales. Con Harry, Eastwood encarnó el vínculo perfecto entre los héroes del pasado y los del futuro. Entre el viejo Hollywood y el cine de acción que estallaría en los años 80. Pero el nacimiento de un personaje así en los Estados Unidos de principios de los 70 distaba mucho de ser casual. Harry llegó 2 años después de la elección de Richard Nixon, que basó toda su campaña en las nociones de la ley y el orden en un país al borde de la implosión, tras años de guerra en Vietnam. Con sus métodos de lobo solitario y su desafío a la autoridad, el personaje le tendía un espejo al pueblo estadounidense que no tardó en captar, aunque no siempre del modo correcto. I've got nothing personal against you, Callahan. But we can't have the public crying police brutality every time you go out in the street. This little Wild West show of yours yesterday is exactly the kind of thing this department's no longer prepared to tolerate. It's the law. Well, then the law is crazy. Aunque el personaje tuvo un éxito inmediato entre el público, la crítica y los intelectuales tenían otra opinión. Los métodos rebeldes de Harry no eran siempre bien recibidos. Y la respetada crítica de cine del New Yorker, Pauline Kael, acusó al personaje, a la película y por tanto al actor de fascismo de la Edad Media. Hay que darse cuenta de que en algunas de esas películas se transmiten actitudes políticas y de una manera muy intencionada. Las películas de John Wayne y las de Clint Eastwood, que se rodaron durante la era Nixon y especialmente en su apogeo, defendían una posición política en este país. Sus guiones estaban moldeados en función de lo que creían sus estrellas y ese gusto que mostraba Eastwood por matar a mí me parecía ofensivo. Yo no osaría decir que no me entusiasma toda esta atención, pero sí que me desconcierta. No entiendo lo que se ha dicho. No había nada político en la película. Es más, Clint es un hombre de derechas políticamente, mientras que yo soy de izquierdas. Digamos que yo soy liberal y él es conservador. Pero durante el rodaje de la película no tuvimos ni una sola discusión política. Yo solo quería hacer una película entretenida y lo más realista posible. Republicano convencido y más concretamente libertario, es cierto que Eastwood tuvo alguna reacción cuestionable, como este día de 1973, en el que una joven amerindia fue enviada por Marlon Brando a rechazar su Oscar y dar un mensaje sobre el trato que recibían los indios americanos en Hollywood. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry. Unos minutos más tarde, Eastwood haría una broma en el mismo escenario de dudoso gusto. I don't know if I should present this award on behalf of all the cowboys shot in all the John Ford westerns over the years. Por eso es normal que en este contexto, Harry el Sucio, creación conjunta del demócrata Don Siegel y el republicano Clint Eastwood, desestabilizara y mantuviera el malentendido.
Pero eso sería olvidar muy rápido que el viudo Harry Callahan es una especie de condenado que vaga entre los vivos, que lucha contra sus propios demonios y que los psicópatas a los que persigue no son más que reflejos de su propia alma atormentada. En esta escena de increíble violencia, ya no sabemos cuál de los dos, si el asesino o el policía, tiene la mirada más demente. El cartel de la película fue muy claro al respecto desde el principio. Pese a las polémicas, hasta la prestigiosa revista Life se vio obligada a admitir lo evidente. Clint Eastwood se había convertido en una superestrella. Con más de 40 años, había llegado a una cima que ni él había imaginado. Pero no podía quedarse encasillado en un papel, como muchos de sus compañeros actores. Eastwood sabía que debía pensar en el siguiente paso. ¿Qué le hacía feliz? ¿Qué le hacía vibrar? ¿Qué hacía correr a Clint Eastwood? Estamos en el centro de Burbank, justo enfrente de los estudios de la Warner, donde la Operación Eastwood tiene su centro de control. Aunque su oficina está en los estudios, Eastwood, igual que en sus películas, es un solitario. Malpaso lo componen una secretaria y un amigo del colegio. Su estilo es discreto, no tiene chofer y va al trabajo en zapatillas de deporte. Decepcionado por varias experiencias frustrantes en grandes producciones, Clint Eastwood decidió crear su propia productora para poner en marcha proyectos que le importaran de verdad. La llamó The Malpaso Company y su socio era un amigo de la infancia. Tener su propia empresa le permitía apoyar diferentes proyectos y asumir riesgos, como darle la oportunidad a un joven director desconocido que jamás había hecho nada y que se convertiría en uno de los cineastas estadounidenses más importantes, Michael Cimino. Me senté y escribí un guión original y se lo di un viernes. Y el lunes, Clint dijo que lo haría, pero yo le dije que no estaba en venta a no ser que lo dirigiera yo. Fue algo muy valiente por mi parte, la verdad, teniendo en cuenta que no tenía ningún tipo de experiencia en cine. Pero creo que eso despertó algo en Clint. Él admira la toma de riesgos. Le dije a Jeff al principio, Jeffrey, solo tienes que hacer una cosa en esta película. Él me dijo, ¿cuál? Y yo le dije, tienes que hacer reír a Clint Eastwood. No le hemos visto reír nunca. En ninguna de las películas que ha hecho, en ninguno de los westerns, en ninguna de las series de televisión, nadie ha visto reír a Clint. Smells like shit. Raccoon shit. Raccoon shit. Hang your hand out the window and let the rain get at it. It's like a little on your shirt. No, get out of here. Just remember not to pick your teeth. En ese ambiente de alegre improvisación, la superestrella se dejó eclipsar sin problemas por su joven y simpático compañero y no temió explorar una relación de amistad entre dos hombres, no muy alejada de un tierno amor, pero sí de su imagen de macho. I don't want your watch, man. I want your friendship. God damn it, I like you, that's all. I thought we were getting to be friends. Pero producir no era suficiente. Desde que comenzó su vertiginosa carrera en Hollywood, Eastwood sabía que poseer el control total era clave.
Fue en 1971 cuando decidió pasarse a la dirección, algo que llevaba mucho tiempo pensando. Había llegado el momento de dar el salto. Eligió una película de género, pero con un universo particular que le permitiría expresarse y seguir modificando su imagen. Escalofrío en la noche. KRML, Dave Garner speaking. Hello. Hi, what'll it be? Play Misty for me. Misty, huh? En la película, Eastwood interpreta a un locutor de radio moderno que pone piezas de jazz y le gustan las aventuras de una noche hasta que se topa con una admiradora psicópata que le hace arrepentirse de su soltura. Esa trama le permitía, como cineasta, jugar con su masculinidad y mostrar una faceta más insegura, más angustiosa, hasta llegar a ponerle realmente en apuros. Eastwood dirigió este primer rodaje con la preocupación constante de la eficacia y la economía que había aprendido observando a Don Siegel, un método que aplicaría a lo largo de toda su carrera. Pero también se permitía momentos más relajados, como en esta secuencia casi documental filmada en el Festival de Monterrey, que rompe la narración sin complejos. Más allá de su amor por la música, hay una gran libertad en la narración, una relajación semejante a la suya. Había nacido un estilo. Y tampoco es casualidad que Eastwood eligiera como escenario de su primera película su rincón natural de California, Carmel, y sus alrededores, donde él vivía, y que incluso rodara delante de su propia casa. Aquí es donde pienso mejor y donde trabajo mejor. A veces me voy a la montaña de ruta o juego al tenis y al golf con los amigos. ¿Por qué se mantiene al margen del típico estilo de vida hollywoodiense? No soy una persona muy sociable. Me gusta de vez en cuando, pero no voy muy a menudo. Vivo aquí porque el aire es más limpio. Y veo las películas en un cine de aquí cerca. Las veo con gente que no forma parte de la industria y así puedo ver cómo reaccionan. De ese modo, entiendo mejor la realidad que me rodea. Clint y Maggie encontraron su refugio ideal en este pueblo del norte de California. Aquí tuvieron 2 hijos, Kyle en 1968 y Allison en 1972. Que crecieron en esta inmensa casa de madera con vistas al Pacífico. Clint no tenía fama de ser el más fiel de los maridos, pero parece que los niños, el amor por la naturaleza y la vida al aire libre bastaban, al menos de momento, para mantener unido su matrimonio. Ha invertido su dinero en California y se le puede ver a menudo en su restaurante de la cercana ciudad de Carmel, el Hawk's Breath Inn. Bueno, esto es obra de un antiguo compañero. Él puso estos nombres, como la cena de Harry el Sucio. A mí no me gustaba mucho la idea, pero parece que nadie se ha quejado. Se implicó tanto en la vida de Carmel que llegó a ser alcalde en los años 80, con un mandato de 2 años y un sueldo de $200 al mes, para deleite de sus admiradoras locales. Eastwood ya era director, ahora tenía que construir una obra y debía decidir cuál. Lejos de la dialéctica Eastwood machista o Eastwood fascista, el camino que estaba a punto de labrarse como director desconcertaría a más de uno conforme fueron surgiendo sus primeras producciones, como la sensible y magnífica película de amor Primavera en Otoño, en la que se interesa por una joven hippie, el western humanista El Fuera de la Ley, o la delicada oda a la música country El Aventurero de Medianoche. Unas películas sutiles y dulces que tocan la fibra sensible, como la historia de este cantante autodestructivo que acepta revelar su lado más frágil incluso en su voz.
Every note seems to be right on key. Oh, it all sounds so right to me. Una película salpicada de tiernas miradas que intercambia con su hijo Kyle en el papel de su sobrino. Para poder seguir explorando las películas sensibles del Eastwood director al Eastwood productor, tenía que elaborar un sistema de alternancia que le permitía su estatus independiente. A lo largo de un mismo año, hizo por un lado películas que tuvieron mucho éxito y que complacieron a su público. Y por otro, películas que eran importantes para él. Películas de acción y películas de autor. Hoy por ti, mañana por mí, como suele decirse. En resumen, no hay por qué elegir entre dar puñetazos en bares de carretera y compartir protagonismo con un camión y un orangután, para atreverse con obras más arriesgadas donde perfeccionar sus obsesiones personales y empezar a jugar con su propia leyenda. Wow, look at his guns. He really is Bronco Billy. Put your hands down. Are you really the fastest gun in the West? Wow! Wow! Ain't nobody faster than Bronco Billy. Bronco Billy refleja la tensión eastwoodiense entre el clasicismo de Hollywood y la modernidad. En ella interpreta al líder de un espectáculo del oeste perdido en la Norteamérica actual, algo tan anticuado para unos como entretenido para quien esté dispuesto a verlo. Tras años haciendo películas en un clima de indiferencia teñido de desprecio, fue en Europa y concretamente en Francia de donde llegaron los primeros atisbos de reconocimiento. Los críticos y cinéfilos franceses volvieron a examinar su obra y allanaron el camino para llevar al director de 55 años por primera vez a Cannes. En la sala, la tensión se podía cortar. ¿Sería a la vez estrella y autor? Los periodistas de Cannes no sabían bien cómo tratar a este tipo de espécimen. Señor Eastwood, Jean-Luc Godard le ha dedicado Detective. ¿Y usted, señor Eastwood, a quién le dedica El jinete pálido? ¿Perdón? Jean-Luc. Bernard Briançon para Radio France. Si se entiende bien la ironía, creo que se puede ver esta película de un modo entretenido. Pero al mismo tiempo no puedo evitar preguntarle si nos está tomando el pelo por un lado y por otro. ¿Qué quiere decir? Si escribió usted mismo el guión o si es la falta de guionistas o dialoguistas en Hollywood lo que ha dado este resultado. ¿Y cómo quiere que responda a eso? Bueno, si no le ha gustado, es su opinión. No sé qué más decirle. Lo siento, pero el precio es el mismo, así que ¿qué más le da? Señoras y señores, el señor Eastwood. Gracias. Clint Eastwood es el director más infravalorado del mundo ahora mismo. Y no estoy hablando de él como estrella. Ya, porque su imagen de estrella es tan fuerte que la gente olvida que dirige sus propias películas. Y no lo toman en serio, igual que no toman en serio a las chicas guapas. No pueden creer que sean inteligentes si son guapas. No pueden creer que puedan actuar si son guapas. Tienen que ser un poco feas para que los hombres las perdonen. Y un actor como Eastwood es una versión tan pura del típico héroe, de la mítica estrella, estilo John Wayne, que nadie lo toma en serio como director. Pero alguien tiene que decirlo. Y cuando vi esa película por cuarta vez, me di cuenta de que pertenece a los grandes westerns. Ya sabe, los grandes westerns de Ford Hawks y toda esa gente. Y me quito el sombrero ante él. No hay segundos actos en las vidas estadounidenses. Esta frase de Fitzgerald se utilizó como frase inicial en Bird, aunque Eastwood se ha pasado la vida demostrando lo contrario. 3 noches en octubre de 1987, Hollywood, California.
Una extraña oportunidad de observar a Clint Eastwood dirigiendo una película sobre la vida de Charlie Yardbird Parker, la 13ª película de Eastwood como director. Vale, vamos allá. Vamos allá antes de que llueva. Con Bird comenzó un nuevo acto en su carrera. La forma en la que se le veía empezaría a cambiar de verdad con este biopic experimental e impresionista, en el que no teme dejar que el espectador rellene los huecos de la historia para filmar lo que más le gusta, la noche y el jazz. And I knew the press agent at the club, and I asked him, who could you possibly get to replace Don? And he said, oh, some cat in Kansas City, you don't know him, his name is Charlie Parker. And I said, is he cute? And my friend said, no, but you'll dig him. Con el tiempo, los rodajes de Eastwood se han ganado la fama de ser los más silenciosos de la historia. Nadie grita acción ni corten, y mucho menos él, en total consonancia con la relajación natural y la tranquilidad inmemorial de su personaje. Vale, ha estado genial. Forrest, ¿puedes venir un momento? Ven aquí, caballito. Vale, acércate un poco más. Cuando empiece a moverse y se acerque a ti, tú le dices, ¿ves? Yo tengo mis propios problemas, y te alejas hacia el atardecer. ¿Vale? Vale, danos un minuto, ¿vale? Claro. Probemos una vez más, y si no sale, nos vamos de aquí. Vamos allá. Es muy decidido, muy claro. Sabe exactamente lo que quiere y no pierde el tiempo. 2 tomas y fuera. En cuanto al equipo técnico, Eastwood siempre se ha rodeado de colaboradores que le siguen de película en película. Fiel a su amor por el grupo, ha creado una familia de corazón, la misma desde hace años, o incluso para algunos, décadas. Y el Oscar a la mejor película de 1992 es para Clint Eastwood, por Sin Perdón. A sus 62 años, él, que nunca había ganado un Oscar como actor, recibió 9 nominaciones por un western llamado Sin Perdón y recogió 4 estatuillas, incluidas las de Mejor Película y Mejor Director, ante la tierna mirada de su madre Ruth, de 83 años. Esto está bastante bien, está muy bien. Llevo en esto 39 años y lo he disfrutado mucho. He tenido mucha suerte. Cuando puedes ganarte la vida haciendo lo que te gusta, es una suerte que no creo que mucha gente tenga. Quiero darle las gracias a mi equipo, a David Valdés, a Jack Green, al equipo técnico. El problema de vivir tantos años es que conoces a mucha gente, pero no recuerdas todos sus nombres. ¿Qué premiaron exactamente esos Oscar? Muchas gracias. ¿Que Eastwood tuviera agallas para encarnar a un asesino retirado que ya no puede ni subirse a su caballo? ¿O que en este anti-western haga una reflexión profunda sobre la violencia en el cine, incluida la suya propia? Era muy importante contar esta historia en este momento concreto. Y después de la violencia policial contra King en Los Ángeles y todos los incidentes que han tenido lugar en todo el país, siento que esta película, aunque sea de época, es una historia antiquísima. En la película, la muerte no es algo divertido ni bonito. Exacto, no es algo bonito, ni está idealizada. ¿Cree que en el pasado la idealizó más de lo que le habría gustado? Probablemente. Todos crecimos viendo películas de acción. Crecimos con Jimmy Cagney, Humphrey Bogart, con un montón de tiroteos y ese tipo de cosas. Y todo el mundo sabía que eso era entretenimiento. La gente lo reconocía como tal. Y yo creo que en general sigue siendo así. Pero hoy en día el mundo está tan saturado de violencia que empiezo a pensar que ya no tiene hueco en el entretenimiento.
boy's ever gonna have. En el último plano de Sin Perdón, Eastwood desaparece de la imagen como si quisiera contar que este será su último western. Mientras tanto, rodó En la línea de fuego, su última película bajo las órdenes de otro director. En los siguientes 30 años, no volverá a ser dirigido por nadie más que por él mismo. Es como si todo el camino recorrido le hubiera llevado a este punto. Ya puede seguir tranquilamente con su vida. Clint se ha convertido en Eastwood. Los años que siguieron a su Oscar los pasó en un estado de gracia total. Dirigió a Kevin Costner, la estrella del momento, en un rol atípico y le dio su papel más bello. What do you got there? A ghost suit. You piped it? Well, hell, Philip, put it on. Let's understand each other. Stealing's wrong, okay? But if there's something you need bad, and you ain't got the money, then it's okay to take a loaner on the item. It's what you call an exception to the rule. Y se dirigió a sí mismo en el que sería su primer melodrama, donde cuidó al detalle cada gesto para contar una de las mayores historias de... Vulnerable que se permitió ser en ese papel. Y eso no es algo que se pueda fingir. Eso tiene que estar dentro de ti. Y pese a todo, él logra mantener esa imagen super... Su ritmo. En 2005, 12 años después de Sin Perdón, cuando una lluvia de Oscars premió a $1 Million Baby, era el momento perfecto para retirarse en lo más alto a los 75 años y comenzar una merecida jubilación. Pero no fue así. Eastwood siguió rodando una película al año. Hasta la fecha, ha rodado más de 70 películas como actor y unas 40 como director. Tiene 8 hijos, 6 de ellos hijas, y ha vivido una vida plena. ¿Cómo crees que será envejecer, Clint? No sé cómo lo llevaré, pero espero disfrutarlo. Creo que la ventaja de envejecer es disfrutarlo sabiendo que ha sido un gran viaje. Encadena las películas a un ritmo frenético, no se detiene nunca, como evitando el paso del tiempo y, sobre todo, se filma a sí mismo mientras envejece. No recula jamás, documenta su envejecimiento y lo convierte en parte integrante de su obra. That old hag hates my ass. No deja nunca de jugar con su propia leyenda, cogiendo su mito y dándole la vuelta como un guante, como el viejo gruñón xenófobo de Gran Torino. Una película antirracista que juega con los prejuicios que le persiguen desde Harry el Sucio hasta la pistola imaginaria con la que apunta irónicamente a los que le molestan. Jugar al despiste siempre ha sido su forma autoral de retratar la complejidad del mundo. Nunca nada es todo blanco o todo negro para Eastwood, y nada le interesa más que escudriñar las zonas sombrías tanto de la conciencia estadounidense como de su propia imagen, encontrarse donde nadie esperaba que estuviera, reinventarse constantemente, jugando con su presencia fantasmal. El eterno resucitado de un cine que solo sobrevive por él. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Como una persona que hiciera lo que hiciera, lo hizo lo mejor que pudo. Es una pregunta difícil. Tienes que predecir cómo te sentirás entonces. Es imposible de contestar, la verdad. Alguien amable y que era considerado con la gente que le rodeaba.
¿Qué querrías que pusiera en tu lápida? Te lo dije. Es el chiste del viejo hipocondríaco, ¿no? Les dije que estaba enfermo. El chiste del viejo hipocondríaco. Te lo dije, yo lo sabía. Nada. No hace falta que ponga nada. Si alguien quiere recordarme, que lo haga.